Si estás de fiesta, grita. Este es el pan de vida que descendió del cielo. Dios los bendiga, amada audiencia de FM 92.9, y que tengan muy buenos días en esta nueva edición, este nuevo programa que Dios ha permitido una vez más estar con la amada audiencia que ha sintonizado FM 92.9 Radio Luminares y aquellos amigos y hermanos que se están conectando a través de www.radioluminares.blogspot.com. Los saluda el hermano Juan, dándole la bienvenida a la amada audiencia que me acompaña cada sábado en el programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Bendito sea el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para dejar su mensaje, su petición, su agradecimiento. Lo puede estar haciendo a través del celular, enviando un mensaje al 15 44 95 87 41, que también contamos con WhatsApp, o a la línea directa al 484-0044. Y aquellos hermanos y amigos que están fuera del partido de Merlo, al 0220-484-0044. Que la hermosa persona del Espíritu Santo en esta mañana nos acompañe a usted del otro lado y que ponga palabra en mi boca, en mi corazón, en mi mente, para compartir la enseñanza que Dios ha preparado para el día de hoy. Un amor que sana, un amor que liberta, un amor que restaura, un amor incondicional. Eso es lo que Jesucristo le ofrece en esta hora a usted que está sintonizando el programa en la frecuencia de FM 92.9 Radio Luminares. Nadie lo vio nunca enojado, ni emocionado, ni afligido. Siempre era el mismo, riéndose con gozo. Permanecía el rostro radiante como de un gozo celestial, como por así decirlo. Solo tenía al Señor en sus labios, y en su corazón había bondad, paz y misericordia. Estas líneas fueron extraídas de una antigua biografía de Martín de Tours, allá por el año 316 de este siglo que estamos viviendo por las inmensas misericordias del Señor. Martín nació en Hungría. Como su padre fue militar y en esa profesión, él también se destacó por su compasión. Según un documento hallado en esa época durante un invierno muy frío, dice que cortó su abrigo para darle la mitad a un mendigo. No pudo darle otra cosa, ya que había distribuido todo su salario a otros necesitados. Después de haber pasado más de 20 años en el ejército romano, estudió minuciosamente la palabra de Dios y se fue a vivir a una modesta ermita allá por los habitantes de Tours. Y en aquella época los habitantes de esa localidad lo fueron a buscarlo para que les enseñase las Sagradas Escrituras. Entonces Martín empezó a predicar el Evangelio en ese campo. En esos tiempos remotos el cristianismo solo era conocido en las ciudades, mientras que la gente de las aldeas del campo seguía sometida a los ídolos del paganismo. Formó equipos ambulantes para la predicación del Evangelio en numerosos pueblos del centro y norte del país de Francia. El recuerdo de su celo por el Señor permaneció muy vivo en ese campo, y por ello centenares de pueblos franceses hoy por hoy se llama Saint-Martin. Vemos como un creyente abnegado puede ser una bendición para los que lo rodean. No desea que su nombre sea escrito en una calle o en un pueblo, más bien se alegra de que su nombre, el de todos los que recibieron a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estén escritos en el libro de los vivientes, para ser más claro, en el libro de la vida. Su orgullo juvenil le causó fricción con sus hermanos. En sus primeros años de su adolescencia, él fue pastor, luego esclavo, convicto, para luego ser gobernador de toda una nación de aquel entonces, y me estoy refiriendo a la nación de Egipto. Se lo conoció por su integridad y su fe en el Señor. Era un hombre con sensibilidad espiritual y preparó una nación para sobreponerse a una hambruna. Él fue fiel a Dios. Hoy Dios ha permitido que hablemos de un soñador
quizás del otro lado de la radio, de FM 92.9 y aquellos que están conectados a través de www. Hay muchos oyentes de la muy amada audiencia de FM 92.9 Radio Luminares que están como este joven y aún se le han cumplido su sueño. Pero Dios es real y es veraz. Hará cumplir su sueño, tanto en usted como quien les habla, siempre y cuando que estén los planes y propósitos de nuestro Señor Jesucristo para su obra. La clave que usted y yo es que le seamos fieles a Dios y tengamos fe. Vamos a trasladarnos al Salmo 105, versículo 17 del Antiguo Testamento. Ahí Dios nos hablará, a quien hoy Dios ha permitido a través del Espíritu Santo hablar de esta enseñanza. La Escritura dice, la palabra de Dios, la que es viva y eficaz, la que es más cortante que espada de filo, dice, envió Dios un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Y yo agregaría, para salvar a su pueblo del hambre. Pensar que se creía que fueron sus hermanos los responsables de tramar su muerte y de venderle como esclavo. Pensar que muchas veces se ha creído, y quizás se siga creyendo, que la sobreprotección de Israel, en este caso Jacob, sobre su hijo José, más que a todos sus hermanos, y la confesión de una túnica especial de mangas largas y de diversos colores, era el motivo de odio, de rechazo, celo y envidia que sus hermanos tenían con José. La historia de José es la de las pruebas y la de los deberes de un hombre de Dios. El mal que está en la naturaleza humana y la falta que produce no nos son descritos en su vida como en las de, por ejemplo, Abraham, Isaac y de este mismo padre de José que fue Jacob y aún Moisés. La Escritura dice que amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Distinguido así por el amor de su padre, el corazón de José se engrandeció. No olvidemos que era un joven que estaba creciendo al lado de su padre y sus hermanos. La dulzura de ese afecto hizo nacer en él la suya, por eso la palabra de Dios dice, nosotros lo amamos a él porque él, Jesús, nos amó primero. De esta manera el corazón de José se desarrolló durante sus primeros 17 años en la maravillosa esfera del amor paterno, y recordemos que José quedó sin su madre cuando Raquel, esposa de Jacob, dio a luz a su hermano Benjamín. Ella falleció y José y Benjamín crecieron sin su respectiva madre. Pero al mismo tiempo, a causa de esto, se halló expuesto a la envidia de aquellos que se hicieron indignos del amor paternal. Me estoy refiriendo a los hermanos de José. Sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente a José. Ya en su juventud y en el círculo familiar, José aprendió, como ocurre con todos los hombres de Dios, los elementales principios de esa verdad que lo sostuvieron hasta alcanzar la cumbre de su carrera. Amado por el Señor y odiado por los hombres, en este caso por sus hermanos, quizá usted en esta hora se sienta odiado o odiada por los hombres, o odiada por las mujeres, o odiado por sus seres queridos, sus familiares, pero no se olvide que usted es muy amado por el Señor Jesús. Él fue el que fue a la cruz, Él fue el que pagó muy alto un precio por usted y por mí. Él fue crucificado, Él murió para que usted y yo hoy podamos vivir y rendirle culto a Él, alabarlo con todos nuestros labios. Jesús lo ama, Jesús te ama. José es una figura de los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amado por su Padre, odiado por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, vendido por monedas, en este caso monedas de plata, a unos mercaderes. Lo acusaron falsamente, y me refiero a la mujer de Potifar, que fue el oficial capitán de la guardia del faraón. Este oficial que cuando los ismaelitas llegaron a Egipto, él fue y lo compró en el mercado de esclavos. José fue hallado gracia delante de los ojos de Potifar, y también más tarde, a través de esta traición de la mujer, fue
hallado gracia en la cárcel donde pasó muchos años durante su juventud. José salvó a su pueblo de la muerte, de hambre y demás naciones que lo rodeaban, entre ellos a sus hermanos y a sus familias. José, en su carácter de figura y siervo, fue enviado por su padre a sus hermanos para averiguar si sus hermanos estaban bien. Vamos a nuestro primer tema musical y luego seguimos con la enseñanza de este soñador, que usted hoy puede ser un soñador y quizá usted está soñando, pero espere el tiempo que Dios ha hecho para usted y para mí. Su amor introdujo en mi ser. Cristo en mí, mi vida entera renació. Fue su amor que inundó mi ser, fue su poder que mi vida transformó. Puedo amar como Cristo, ya puedo amar y puedo dar. Aleluya, 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 aleluya. Vivir feliz, lleno de paz y amor, es posible con Cristo en el corazón. Será una realidad. Cristo en ti, tu vida dejará de ser igual. Es su amor que entrará en ti, es su poder que tu vida transformará. Podrás amar, podrás amar. Aleluya, 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 aleluya. Vivir feliz, lleno de paz y amor, es posible con Cristo en el corazón. Pues Cristo reina en el corazón, pues Cristo reina en el corazón. Si estás de fiesta, con Jesús grita. hoy y en esta hora todo puede ser posible.
todo puede ser diferente. Jesús quiere estar en tu vida. Él quiere poner su paz en tu persona. Cristo en mí, su amor introdujo en mi ser, fue su amor que inundó todo mi ser. Él quiere dar de su amor, introducirlo en tu vida. Él puede introducir a través del Espíritu Santo su amor, su humildad, su paz. El poder del Señor puede transformar la vida que estás llevando. Y así usted puede amar, usted puede dar, puede bendecir a otro. Todo es posible vivir con Cristo en el corazón. Todo es posible vivir en paz y en felicidad. Cristo en ti. Amar será una realidad. Si aún no estás amando, dale la oportunidad que el Espíritu Santo venga a ti a través de la persona de Jesucristo, y tu vida no será la misma, tu vida no será igual y podrás amar. Pídele al Señor en esta hora que venga su paz, su amor, su poder sobre su vida. Y dice que José es la figura de un siervo y fue enviado por su padre Jacob para ver qué estaban haciendo sus hermanos. Recordemos que sus hermanos estaban con las ovejas, estaban pastoreando, y Jacob mandó a decir a través de José: anda a ver qué estás haciendo sus hermanos. Y dice que José emprendió el camino. Pero no nos olvidemos antes de eso que José había tenido dos revelaciones. En otras palabras, había tenido dos sueños, y él lo había comentado con sus hermanos y con su padre. Y esto trajo un poquito de malestar dentro de la hermandad de la familia de Jacob. ¿Cuál sería la oposición que ocuparía más tarde en esos sueños que fue revelado? Lo pueden estar viendo ahí en Génesis 37. Dice que primero fue la falta de apoyo de su padre, ya que cuando José le contó a su padre, dice que a Jacob no le gustó mucho, pero con todo eso lo guardaba en su corazón. La creciente oposición de sus hermanos constituyeron también la base de la dependencia de José en su Señor, porque obviamente esto trajo un malestar y fue trayendo de a poquito envidia, odio, rencor. ¿Cómo puede ser que en un joven le podía soñar y nosotros no? Bueno, todo eso depende del corazón de cada persona, a la entrega que tiene cada uno de nosotros con su Señor. Yo no conozco ni su mente ni su corazón, pero Dios sí lo conoce. A veces cuán poco tenemos en cuenta las pequeñas circunstancias del principio de nuestras vidas, cuán poco a veces la estimamos, cuán poco a veces la sentimos, el efecto que ellas ejercen sobre nosotros. Desde nuestra niñez, desde muy temprana edad, somos formados para la situación a la cual el Señor nos destina. Toda nuestra historia no es más que una sucesión de acontecimientos que nos preparan para ello. Ejemplo de ello lo podemos ver, por ejemplo, Moisés solo con Dios, apacentando allá el ganado de el que sería luego su suegro Jetro, viviendo para Dios, y estaba formando en esos 40 años en la escuela de Dios en el desierto. Después más adelante tenemos a David. Al principio este joven lo vemos él solo cuidando el rebaño de su familia, que tenía que luchar contra los osos, contra los leones, ahí en el desierto y solito, pero no estaba solo porque estaba con la compañía del Señor y a la vez estaba siendo formado por Dios. Quizá usted se encuentre solo o sola, pero está ignorando que Dios lo está capacitando en su escuela de la soledad, en su escuela del desierto, para luego que usted forme parte, usted varón, usted mujer, y trabajar arduamente para la empresa, que esta gran empresa, esta gran familia, que es la de Dios, y predicar el Evangelio, que es la meta de todo creyente, como dice ahí en Marcos, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no, bueno, está en las manos de nuestro Dios. Él es el único que puede juzgar a cada uno de nosotros. Y así José salió para cumplir su misión, seguro del amor de Jacob, consciente del odio de sus hermanos y secretamente impresionado por una idea de grandeza,
futura, desconocido y mucho más aún incomprensible. Me estoy refiriendo a los 2 sueños que él había tenido durante su adolescencia. Y respondiendo a la voluntad de su padre, en este caso a Jacob, no retrocedió ante el peligro, que además Jacob ignoraba lo que le iba a pasar a su hijo, en este caso José. Y si el Señor, que es mayor que nosotros en amor y en sabiduría, nos encomienda un servicio que le es agradable, en el cual el Dios que sabe todo y lo ve todo sobre nosotros, no ve ningún peligro para el propósito que Dios encomienda para cada uno de sus hijos, sea hombre o sea mujer, podemos emprendernos con toda confianza porque contamos con el respaldo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién más que Él, que conoce nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro caminar? Y José prosiguió el camino del servicio y llevó el mensaje de su padre y mostró el interés que el padre tenía por sus hermanos. Y dice la Escritura que vino pues a Siquem y no halló a sus hermanos. Siquem es el lugar donde Josué, años más adelante, reunió a toda la congregación de Israel y le hizo una propuesta, y Dios en esta mañana también nos está haciendo una propuesta. Y le preguntó Josué a la congregación: ¿a quién querés servir? ¿A los dioses de sus padres en el antepasado o al Dios vivo, en este caso al Señor? En otras palabras, Josué le estaba diciendo al pueblo de Israel: escoge hoy a quién servir, a los ídolos o al Dios vivo. Hoy Dios te dice y me dice: ¿qué vas a escoger? ¿Al Dios vivo, Jesucristo? ¿O seguir en la idolatría de tus antepasados? ¿O seguir en la idolatría de tus familias? Dios te está dando la oportunidad, y Dios, mientras estamos en el tiempo de la gracia, nos ofrece la oportunidad de escoger el camino del bien. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a Dios, nadie va al Padre, sino a través de Jesucristo. Hay una sola manera, hay un solo camino, y ese se llama Jesús. Y la Escritura dice en Génesis 37, versículo 18 en adelante, dice que cuando ellos los vieron de lejos, me refiero a los hermanos José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Tenga cuidado, hermano o hermana, si usted está soñando y dentro de los que lo rodean quieren obstaculizar el camino, o sea, ponerle palos en la rueda, como se dice a los criollos, y no dejar que usted cumpla los sueños que Dios lo ha preparado. Ahora pues venid, dice, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, Rubén era el primogénito, el mayor de los 2 hermanos, lo libró de sus manos, o sea, lo libró de las manos de sus hermanos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de los colores. Se ve que trajo mucho problema la túnica de estos colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían, entre otras cosas, aromas, bálsamo y mirra, que iban al mercado para comercializarle, e iban llevando esto a Egipto. Entonces Judá, que de ahí vendría más adelante, años posterior, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Vamos a un tema musical y luego seguimos con esta enseñanza de que usted es un soñador y yo un soñador. Desde que te conocí, desde que te recibí,
desde que experimenté tu perdón, tu amor, tu paz. Algo nuevo en mí empezó por tu espíritu de amor. Es tu vida cual semilla que brotó en mi corazón. Qué momento tan feliz, qué alegría recibí al tener en mi vida tu presencia celestial. Sé de dónde vengo, sé a dónde voy, sé quién soy porque existo y tu propósito en mí. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. Ahora que vives en mí, ahora que te puedo oír, ahora que crece en mí tu persona sin igual, quiero dejar que seas tú para que no sea yo el que manda al que vean, pues a ti me han de ver. Correré hasta alcanzar la corona que darás en el día en que regreses y nos lleves al hogar. Allí llanto no habrá, la justicia reinará, desde el trono santo y justo reinarás. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza, tu remedio alcanzar. La, 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 Si estás de fiesta, Desde que grita. te conocí, algo nuevo en mí empezó. Qué bueno sería que en esta hora empiece algo nuevo en ti, varón, en ti, mujer, en ti, amigo. Qué bueno sería que tener la presencia y usted pueda decir: sé en quien he creído. Desde que conocí a Jesús, mi vida ha cambiado, mi vida es otra, y ahora sé dónde voy, ahora sé a quién servir, ahora sé a quién adorar. Quiero ser como tú, Señor, levantar al caído, sanar al enfermo, y a este mundo que agoniza alcanzar tu amor, a este mundo que agoniza alcanzar tu palabra, a este mundo que agoniza alcanzar tu remedio.
El remedio está en Jesús. La salida, tu salida y la mía se encuentra en el dador de la vida, aquel que vino hace más de 2000 años y estuvo en la cruz, pero ya no está en la cruz ni tampoco en la tumba. Él vive, y qué bueno sería que usted hoy pueda conocer a este Señor y decir: quiero ser como tú. Volviendo con el tema de la enseñanza de Dios, ¿qué cambió para José? Tras salir de la esfera del amor paternal, se volvió en esclavo en un país que no conocía su cultura, no conocía su idioma, sus costumbres, su gente, la idolatría que había en ese lugar, lejos de su familia, y a esto agregarle también que ellos tenían otro tipo de dioses en ese país de Egipto. Pero José se mantuvo fiel al Señor, no le quedaba otra. Quizás a usted en esta mañana no le quede otra que ir a los brazos de Jesús. Quizá usted se encuentre solo o sola, pero Jesús está ahí al lado suyo. Pídale para que esté en su vida y su vida no va a ser igual. Pero José se mantuvo fiel al Señor, a pesar de contar con tan solo 17 años, siendo un joven que estaba muy ligado a su familia y haber sido traicionado por sus propios hermanos, su propia familia. José se mantuvo fiel a Dios. La vida en este futuro testigo del Dios viviente varió mucho. Primeramente fue vendido como esclavo para haber sido el mensajero del amor de su padre hacia sus hermanos. Luego fue encarcelado de parte de su amo Potifar por haber sido fiel guarda de su propiedad. José aprendió que ni el amor ni la justicia podían ser comprendidos por el hombre. Era menester que mirara a Dios, no había otro. Estaba completamente fijos sus ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, y que solo confiaría en Él. Y el Señor nunca lo abandonó. Y la Escritura dice que el Señor estaba con José y le extendió sus misericordias y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Las cualidades de José como siervo de Dios, que conoce sus pensamientos primeramente, fueron manifestadas de manera notable en su cárcel. Las pruebas, la dificultad y la enemistad del hombre no detenía la verdad de Dios. Hubo otro hombre que fue de bendición en la cárcel de Filipo, y me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Pablo trajo libertad para aquel carcelero de Filipo y su familia. Amada audiencia, ¿por cuál cárcel estás pasando en esta mañana? Quizás no está en la prisión como estuvo el joven José, o como estuvo Pedro, como estuvo Pablo, pero este es otro tipo de prisión quizás que estás pasando y estás anhelando la libertad. La buena noticia es que Cristo es tu libertador. Juan dice en el capítulo 8, versículo 32, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, te puede dar la tan anhelada libertad por la cual estás pasando en esta mañana. Cerca de unos 10 años después de que José fue metido en prisión, dos de los presos tuvieron sueños. José se lo interpretó al instante a ambos hombres. Aún en aquel foso infernal de la prisión, después de tantos años, el don de Dios aún estaba con José. Cuán asombroso las cosas de Dios. Dios no abandona a sus hijos. Dios no lo va a abandonar a usted si usted está en prisión en esta hora. Clame a Él y Él lo responderá. Fue esa singular y fiel mayordomía de los dones de Dios lo que eventualmente le condujo a su promoción y exaltación. José le dijo al jefe de los coperos la interpretación de su sueño, que él sería restaurado a su posición de privilegio en el palacio del faraón. Y así sucedió, comprobando de esa manera la validez del don profético de José. José, para todo esto, ya tendría aproximadamente 28 años. Ya había pasado más de 10 años en prisión. Todo por una gran mentira.
Satanás es el gran mentiroso, Satanás es el engañador. Él va a tratar que usted, mujer, usted, varón, no venga a la verdad, y la verdad está en Cristo. José apeló al copero para que hablara en su favor con Faraón para ver si obtenía una suspensión de la sentencia, pero el desagradecido copero se olvidó muy pronto. No confíen en el mundo, porque muy pronto se va a olvidar de usted. Ponga toda su confianza en el Señor. Él es fiel a usted. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Mientras tanto, el pobre panadero había sido ejecutado, como José se lo había dicho cuando le interpretó su sueño. 2 años pasaron. Entonces un día se difundió la noticia por todo el palacio de que el faraón había tenido varios sueños que le tenían muy perturbado. Repentinamente el copero del rey se acordó de José. Había llegado la hora. Tal vez él podría interpretar los sueños de Faraón. Como resultado de la petición del rey para una audiencia, José fue bañado, afeitado, vestido apropiadamente y llevado deprisa ante la presencia del Faraón. Amada audiencia, usted, si va a estar delante de la presencia del Señor, tiene que estar lo mejor presentado, bañado, afeitado y vestido de la mejor forma, porque usted va a estar de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tan pronto se enteró de los sueños, inmediatamente José expuso la interpretación. Habría 7 años de gran abundancia en la agricultura, los cuales seguirían luego 7 años de gran hambruna que afectaría a toda la tierra de aquel entonces. Bendito sea Dios y sea glorificado en esta hora. Faraón estaba tan impresionado con José que le hizo al momento, segundo después de él. Había cumplido 30 años José y llegó a lo máximo. Llegó a ser el segundo después del Faraón, mandando a toda la tierra de Egipto, que en aquel entonces era como si hoy lo fuera Estados Unidos, un país poderoso. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Si usted es un hombre o una mujer y viene a Jesús, Jesús va a sacar su anillo y lo va a poner en su mano y lo va a vestir del mejor vestido, lino fino, y usted va a ser vestido con un lino finísimo. Le va a poner un collar de oro en su cuello. Y he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra, y usted estará sobre toda la tierra, porque usted está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted de la nada va a pasar a ser un príncipe del Señor. Finalmente ocurrió lo que tendría que pasar. José fue exaltado hasta ocupar el trono de Egipto. Su extenso matrimonio con el dolor, la soledad, la prisión, las cadenas, los grillos, todo terminó. Su día había amanecido. Ese fue el día en el cual la palabra y la promesa de Dios había comenzado a cumplir. Vamos al último tema musical, luego estamos dando el cierre. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Del hoyo profundo Él me rescató. Sobre la roca puso mis pies. Pacientemente espera al Señor,
darnos la victoria. Te alabamos. Y estás de fiesta, grita. Espere pacientemente en el Señor y Él lo va a rescatar del hoyo profundo por el cual quizá usted en esta mañana está atravesando. Él es fiel. Él pide de usted que venga con un sencillo corazón y le diga: Señor, hasta aquí he llegado a la parte humana, no puedo más, necesito que te extienda tu mano y me levante. Haga como Pedro, que cuando empezó a caminar por las aguas, vio las tormentas, vio el agua y empezó a hundirse y le extendió la mano al Señor. Haga como Él y extiéndale la mano a su Señor. Él lo va a poner sobre la roca y la roca aquí es Cristo. No hay otro, no hay otra salida. Jesucristo es el gran libertador. Sé que para todo lo que hayan olvidado o dejado al lado todas las cosas para seguir a Cristo, ese día de coronación será seguido de otra era en la cual reinaremos con nuestro Señor. Pero créame, las pruebas y sufrimientos por lo que pasamos en el presente determinarán la extensión de nuestra remuneración en ese gran día glorioso que estaremos frente al Señor. Quizá usted hoy está pensando que el Señor se ha olvidado de usted, que el Señor lo ha abandonado, pero la respuesta es no. Cuán poco comprendemos que la rama que lleva fruto debe ser podada a fin de ser apta para la obra de Dios. La disciplina es necesario para quitar del camino lo que no hemos procurado quitar. La poda nos hace despejar de todo aquello de que deseamos ser despojados. José pasó por profundas pruebas desde el día en el cual dejó la casa de su padre y a través de una notable serie de penas, angustia, soledad, depresiones, él aprendió que a fin de ser apto para el servicio de Dios, uno debía reconocer que el favor del hombre era engañoso. Desconocemos los pensamientos de José, no nos son dados a conocer, la Biblia no lo dice, pero sabemos que Dios tenía un propósito en la prolongación de su encarcelamiento. Hasta el día en que Dios cumplió su palabra, y los pueden estar leyendo en el Salmo 105, versículo 19, cuando dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Ven, y le envió el rey y lo soltó, refiriéndose al faraón. Y por fin llegó la liberación. José apareció ante faraón como siervo y testigo de Dios en el sentido más elevado. Dio a conocer las cosas venideras y recibió el honor y la posición a las cuales tenía derecho. Para terminar, notemos que la fe lo había distinguido. Alabado sea Dios en esta bendita mañana. Fue la fe de José en Dios que le ayudó a sobrellevar el odio de sus hermanos. Uno no se puede imaginar el ser odiado por su propia familia al grado de quererlo asesinar. Ese era el plan original si no hubiera sido por la intervención de su hermano mayor Rubén y después también la intervención de Judá, que de ahí saldría la genealogía del Salvador de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de ser echado en el pozo, José seguía siendo fiel. Fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a sobrellevar la desgracia de ser forzado a salir de su casa cuando fue vendido a la tierna edad de 17 años como esclavo. A pesar del cambio traumático de ser un hijo querido por su padre y de tener comodidades a ser un esclavo en una tierra extraña, José siguió fiel a Dios. Fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a sobrellevar las tentaciones y el poder decir no cuando la malvada esposa de Potifar, queriendo seducirle a pesar de esta prueba, José seguía siendo fiel. Fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a sobrellevar las falsas acusaciones y al ser echado en prisión por un crimen que no había cometido, en el cual pasó más de 10 años. No solo había sido vendido como esclavo, ahora era acusado de un crimen que no había cometido. Además, en prisión perdió valiosos años de su hermosa juventud al ser encarcelado. Pero Dios estaba con él y José seguía siendo fiel a Dios. Fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a interpretar los sueños del panadero y del copero.
Fue la fe de José que lo ayudó a sobrellevar el ser olvidado por el copero después que el copero recobró su libertad. Esto es lo que José le dijo al copero antes de salir: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Y el copero se olvidó de José por 2 años. Sabiendo que fue olvidado por el copero, José sabía que Dios no se iba a olvidar de él y ser fiel. Si usted cree, amada audiencia, sea hombre, sea mujer, que usted es olvidado por sus familiares, sus hermanos, su pastor, su líder, no tenga problema. Hay uno que no se olvida y ese es el Señor. Ponga la fe en Él, sea fiel a Dios, y cuando llegue la hora, como dice el versículo, bendito sea su nombre, 19 del Salmo 105, Dios hará lo que tiene que hacer. Fue la fe de Dios, de José en Dios, que le ayudó a interpretar los sueños de Faraón. Cuando José estaba interpretando los sueños de Faraón, José dijo, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y en 4 ocasiones José habla con el Faraón y todas esas pláticas, y José le da el crédito y la gloria a Dios. Por darle la gloria a Dios, José demostró que seguía siendo fiel a Él. Fue la fe de José en Dios que le permitió el no volverse egoísta cuando se volvió próspero en la tierra de Egipto. La Biblia nos dice que Faraón notó algo en José y lo hizo administrador de toda la tierra de aquel primer mundo. A la edad nada más ni nada menos de 30 años de edad, José se volvió el hombre más poderoso del mundo luego de Faraón, con toda su prominencia, prestigio y privilegio, y aún así, después de tenerlo todo, José siguió siendo fiel a Dios. Y fue la fe de José en Dios que le permitió él perdonar a sus hermanos por el pecado que ellos le habían causado hace más o menos unos 20 años atrás. Pero cuando ellos vinieron de rodillas a pedir comida, cuando vinieron de Canaán, porque le apremiaba el hambre, José no los abandonó. José mira que lo que ellos hicieron por maldad, Dios lo cambió para bendición. Si alguien en esta mañana, a ti mujer, a ti varón, te está haciendo daño, Dios lo va a transformar en bendición. Alabado sea Dios. Y a pesar de que José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, no lo hizo. Perdone, no se vengue. Deje que el amor perdonador de Jesús esté sobre su vida y usted siga siendo fiel al Señor. Para concluir, la clave del éxito de José, la suya y la mía, es siempre ser fiel a Dios. La fe de José no era una fe débil que cambia, así como el viento cambia. La fe de José era una fe absoluta de Dios. Su confianza, su lealtad, su sinceridad al Dios que todo lo puede, al Dios poderoso, se podía notar en su vida. Vamos al último tema musical y luego nos estamos despidiendo. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, nosotros nos alegraremos y gozaremos en ti. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegro. Confíe en el Señor, aunque la higuera no florezca y en ella no haya el fruto, usted confíe en el Señor y Él hará en su vida. Dios lo bendiga y nos estamos reencontrando el próximo programa, si Dios así lo permite. Vamos a cantar todos juntos ahora. Pide. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegro.